Sí, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que veníamos haciendo respecto al rubro bienes de uso, las registraciones contables. Hoy vamos a ver lo relativo a depreciación, es decir, aquella disminución del valor de los bienes como consecuencia de determinadas razones o causas. Bien, eh, ¿cuáles son esas causas por las cuales un bien se deprecia? Según Fowler Newton, en su libro Contabilidad Básica, nos dicen, miren, las causas pueden ser el desgaste, el deterioro físico, la obsolescencia económica y el agotamiento. El desgaste, todos sabemos que cuando utilizamos algo empieza a perder su, sus capacidades por el mero uso del tiempo. Desde nuestros propios teléfonos móviles, nuestras calculadores, hay algunos que pierden con más facilidad su capacidad, o sea, se desgastan más rápidamente que otros. Por ejemplo, muchas veces ustedes habrán visto la pila del celular, se recarga, se recarga, se recarga, pero llega un momento que la carga no empieza a retenerla con la misma eficiencia que cuando era nuevo. Entonces, evidentemente, llega un momento en que ese elemento está desgastado y hay que cambiarlo por otro. Asimismo ocurre con bienes más importantes, su propio uso, supónganse el material rodante en una empresa de transporte, en una empresa ferroviaria, o el material de transporte o los elementos o los aviones en el caso de la empresa aérea, los casos de los barcos con el tiempo, con el óxido, y con el uso que se va desgastando va teniendo inconvenientes. No es lo mismo algo 0 kilómetros nuevito que algo ya bastante utilizado. Por más que hay algunos bienes que tienen una muy buena durabilidad, este, hay otros que se desgastan rápidamente. El deterioro físico, puede estar dado por un maltrato, por un fenómeno climático, por un fenómeno telúrico, por muchas razones pueden generarse deterioros. Supónganse que en un edificio está construido en una zona sísmica, como es la de la ciudad de Mendoza, por ejemplo, o toda esa zona que es hasta allí, hasta Chilecito, desde el norte hasta Chilecito hay zona sísmica, en San Juan también hay zona sísmica. Bueno, hay veces que los temblores van generando algunas grietas, algunas cosas que es necesario reparar. Y hay veces, bueno, son verdaderos terremotos y bueno, hay veces que se arruinan definitivamente construcciones y se pierden otras cosas. La obsolescencia económica está dada obviamente por la renovación continua en materia tecnológica de todos los elementos que se ponen en uso, sobre todo lo que son electrónicos. Ustedes lo saben bien por sus propios teléfonos móviles, por sus computadoras, por todo lo que es elementos de comunicación, realmente van generando un cambio importante a tal extremo que dice que se hacen innecesarios o inútiles una serie de elementos que antes servían. Por ejemplo, vayamos al caso concreto de las líneas telefónicas fijas. Entre internet, entre las posibilidades de hacer encuentros por internet, con Meet, con cámara, con esto, con lo otro, ya muchas veces el aspecto telefónico, que si bien es muy dinámico, va perdiendo esa fuerza, porque bueno, la gente habitualmente está conectada a un computador, sobre todo quienes hacemos trabajos de tipo contable, administrativo, etcétera, estamos muy conectados a nuestros computadores y muchas veces directamente mandamos correos, mensajes, WhatsApp, etcétera, a través del computador, a través de nuestros propios teléfonos móviles, ¿no? Entonces la línea telefónica fija empieza a ser obsoleta, digamos, ya no nos sirve, no nos hace falta. Como para darles un ejemplo, podría darles varios más. Y el agotamiento, en el caso de yacimientos, yacimientos ya sea mineros o yacimientos
eh, yacimientos petrolíferos, en todos esos, o yacimientos de mineralíferos, o sea, lo vamos a generalizar como mineros, ¿no? Bien, todas esas son causas que nos, digamos así, que nos inciden, que nos motivan a reconocer esas pérdidas de valor. Bien, también Chávez da sus propias motivaciones. Por ejemplo, la duración física del activo, bueno, lo que estuvimos viendo, el agotamiento, envejecimiento y desgaste. La duración económica del activo, la explotación por tiempo limitado, el envejecimiento técnico y el envejecimiento económico. Bueno, la explotación por tiempo limitado, les puedo decir, por ejemplo, cuando los bienes están afectados a concesiones. Y supónganse, una empresa va a prestar un servicio de transporte de colectivos urbanos en una licitación que hace la provincia de Mendoza. De pronto, la licitación se termina y la empresa queda con un montón de equipamiento, de colectivos, que ya si no ganan una nueva licitación, van a quedar para esa empresa, en realidad van a quedar sin ningún tipo de utilidad. Por lo tanto, deberá proceder a venderlo o hacer lo que... Pero esa explotación por tiempo limitado generó también la limitación del uso del bien y también, obviamente, la consecuencia contable del reconocimiento de esa pérdida de valor durante el tiempo de esa concesión, por ejemplo. En el caso de envejecimiento técnico, bueno, lo dije recién con el tema de lo que les decía yo, el elemento como el teléfono es muy bueno, sirve el teléfono fijo, pero obviamente hay un reemplazo. Y el económico, y hay veces que bueno, no sirve para lo que el bien para lo que se necesita. Supóngase, yo tengo un vehículo destinado al servicio de taxi. Resulta que sale la nueva concesión y dice, mire, los vehículos modelos 2014 en adelante pueden participar de esto, y yo resulta que tengo un vehículo 2013 y 2012 o 2012, ¿se imagina? Entonces, económicamente el coche funciona, sí, puede prestar servicio, sí. Ahora, para ese motivo, para ese fin que yo necesito, no. Entonces, evidentemente estoy con el bien limitado. Y muchas veces la contabilidad establece ciertas pautas como por ejemplo una política tributaria nos está limitando muchas veces las normas tributarias tienen sus propias, por ejemplo, razones de depreciación. Yo de pronto podría decir, mire, yo necesito depreciar una computadora en 2 años porque pierde vigencia. No, mire, en realidad nosotros le vamos a aceptar una distribución a lo largo de 3 años. Justifíqueme muy bien porque son 2 años. Bueno, muchas veces para no andar haciendo trámites extensos, se toma el criterio tributario y no se toma un criterio técnico. O una política de dividendos del ente donde en alguna medida sea grande o se achiquen los cargos por depreciación, sobre todo cuando las depreciaciones representan un monto importante en la empresa. En empresas de servicios, si son de transporte, la depreciación de los bienes rodantes obviamente son muy importantes. Pero si le aplicamos una alta tasa de depreciación, los resultados van a ser achicados. Entonces, o si de pronto la empresa o la gerencia o el directorio quiere tener una escasa distribución de resultados y una capitalización continua de su empresa, muchas veces afectan en mayor medida estas cargas, y hay veces que es a la inversa.
no quieren cargar tanto los resultados del ejercicio para poder distribuir mejores dividendos y poder atraer más inversores. En fin, hay muchas veces que la política de dividendos y de distribución de resultados en las empresas generan este tipo de situaciones. Bien, hay veces que por razones de consolidación, es decir, hay veces que participamos de grupos económicos que mantienen criterios de depreciación diferentes en cuanto a las empresas que controlan a las otras. Entonces, muchas veces para unificar criterios y no tener algún tipo de inconveniente, sobre todo cuando son procesos industriales integrados, cuando son procesos industriales y comerciales integrados, bueno, evidentemente hay veces que la política del manejo del grupo establece normas uniformes para todo el grupo y más allá del tipo de bienes de los que se trate. ¿Cuáles son los fines de la depreciación? Vamos a repasar un poquito acá. Conservar la integridad del capital, es decir, si yo tengo un bien que se está depreciando, no puedo yo en alguna medida estar no reconociéndolo, entonces tengo que reconocer la pérdida de valor del bien de manera tal de cargar los resultados de tal modo con esa pérdida de valor a través de la depreciación y cargar los resultados, es decir, dejar dentro de la empresa guardados esos resultados que aparecen como negativos pero no se han desembolsado, ¿me entienden? Son gastos que no se desembolsan, pero figuran como gasto en el balance. Entonces, a la hora de la determinación de resultados, hay menores resultados por la imputación de depreciaciones. Entonces, eso permite, aparte, guardar un fondo digamos así, o resguardar los fondos de la empresa en vez de distribuirlo en resultados, en dividendos, lo están resguardados porque no se distribuyen dividendos. Entonces se pueden recomprar bienes nuevos, se pueden reinvertir los bienes en bienes nuevos. Por eso esta afectación de resultados que produce la depreciación evidentemente va a ayudar en ese sentido. Aparte también demostrar una mejor realidad patrimonial. Yo creo que al depreciar y al reconocer la pérdida de valor también estoy no solamente afectando los resultados, sino estoy afectando verdaderamente tratando de demostrar más razonablemente la realidad del ente en la medida que los valores que estoy utilizando también se ajusten a esa situación. Después, medir adecuadamente los costos de producción. Recuerden que todo empresa industrial necesita transformar, y la transformación muchas veces se hace a través de máquinas. Si yo no tengo máquinas amasadoras no puedo hacer pan, no puedo hacer fideos, no puedo hacer, ¿me entienden? Entonces necesito las máquinas amasadoras, porque si no, no voy a poner a 4 tipos a amasar harina con levadura y con esto y con lo otro, porque no terminan más. A veces necesito hacer procesos de grandes cantidades de kilos de harina, etcétera, para sacar grandes cantidades de kilos de pan o de grandes cantidades de kilos de fideo, ya sean frescos, secos o como fueren. Entonces, evidentemente estoy en una necesito, cuando aplico el trabajo de una máquina, necesito reconocer también que la máquina se deprecia y entonces esa depreciación va a ir a parar a formar parte del costo de producción del bien. Ustedes saben que en el costo de transformación están todos los gastos que se afectan directamente y los que son indirectos. Hay veces que hay equipos que están directamente afectados a la producción y hay equipos que están indirectamente afectados a la producción. Supóngase, toda la instalación de iluminación de los galpones de producción. ¿Están afectados directamente a un determinado producto o proceso? No, están afectados al proceso general de la empresa y para poder trabajar como corresponde. O el aire acondicionado, o los extractores, y todo eso son elementos que no están produciendo el bien en sí mismo, pero sí están colaborando para que se pueda hacer. Después, la correcta evaluación patrimonial, ya lo dije ahí en el primer punto, y después lograr una adecuada correlación con el cómputo de ingresos y gastos. Recordemos que
nosotros para poder este, generar ingresos necesitamos poner bienes, si vamos a revender bienes, los bienes de reventa, y también elementos que nos sirvan como de entorno favorable para poder desarrollar la actividad. No podemos desarrollar la actividad de comercio sin estar adentro de un local. Está bien, hay veces que el local es alquilado, no hace falta, pero a lo mejor necesitamos un mostrador y eso no lo pude alquilar. Entonces el mostrador es necesario para que yo pueda atender a los clientes, o una computadora para poder facturar, o un controlador fiscal, o una máquina registradora para recibir el dinero de los clientes, o un artefacto de luz para iluminar el local. Evidentemente tenemos una serie de gastos que debemos reconocerlo, porque no todo lo que vendemos es ganancia, sino que tenemos que computar el costo de lo que vendemos más todos aquellos gastos que son necesarios para que podamos obtener esa ganancia. Entonces, evidentemente estamos en una circunstancia de esa naturaleza. Bien, ¿cómo se calcula la depreciación? Tenemos que tener tres elementos clave, que es el valor a depreciar, o sea, normalmente el valor a depreciar es el costo de adquisición o del valor de incorporación, ¿me entienden? Si son bienes incorporados por aportes, o si son bienes incorporados por compra, o si son bienes incorporados por desarrollo, por producción. Entonces tenemos que determinar primero el valor del bien en sí por el cual se da de alta en el patrimonio. Entonces, que serían, cuando es por adquisición, el costo de adquisición, o si es por producción, el costo de producción, si es por el valor corriente o valor razonable, cuál fuere el valor que se va a utilizar en ese momento para incorporarlo. Después, por supuesto, el valor que podemos recuperar después de haber utilizado todo el tiempo que nosotros necesitamos, ¿qué se puede recuperar? Y bueno, hay distintos valores de recupero para distintos elementos. Si ustedes me dicen, mira, en una calculadora, una máquina calculadora de tira de papel, y a lo mejor le pueden sacar algo. Ahora, en una computadora, cuando ya pasaron 10, 15 o 20 años, realmente supónganse que pasaron 20 años, fíjense en las computadoras que usaban hace 20 años atrás y las que usan ahora. ¿Podrían habría algún interesado en usar ese equipo de computación? Y a lo mejor si se lo regalás a alguien, sí, pero para comprártelo a lo mejor te dan 100 pesos, pero no te van a dar nada. Y entonces vos sabés, entonces no tiene significación a veces el valor recupero. A veces el valor recupero, supónganse en un inmueble, miércoles, el valor de recupero puede ser importante. Después de 50 años, a lo mejor el edificio está algo afectado y hay que repintarlo y hay que hacer algún mantenimiento, o no se adapta pero tiene algo que es muy importante, que es el terreno. Entonces, evidentemente, tenemos una recuperación del inmueble que es importante porque básicamente el valor del terreno está ahí presente. Bien, y la vida útil, ¿cuánto tiempo yo lo voy a usar o se puede usar? Muchas veces nos concentramos en la vida útil como la vida útil del bien en sí mismo, porque nosotros tenemos una plena proyección de la actividad económica hacia el futuro y no pensamos en una solución de continuidad, o sea, en que se termine la actividad económica. Pero hay veces que la misma actividad económica está condicionada por el tiempo, y hablemos de las concesiones, ya tanto de servicios públicos como de lugares públicos, como de lugares privados con concesiones de periódicas de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, etcétera. Entonces la vida útil muchas veces tiene que estar en función de esa situación. Entonces, valor a depreciar o el valor de incorporación menos el valor de recupero dividido la vida útil. ¿Cómo es esa vida útil? Bien, la vida útil se distribuye a través de un método. El método a aplicar va a ser la forma de distribuir
valor a depreciar de ese bien. Bien, ¿cuáles son los métodos de depreciación? Tenemos métodos, y en esto lo van a profundizar un poco más en la práctica. Métodos que están basados en la unidad en la producción total del bien, ya sea en unidades de producción, en horas de trabajo o en kilómetros a recorrer. ¿De acuerdo? Esos serían más o menos los principales, los que más se utilizan. Y los que están basados en la duración esperada de la vida útil en cuanto al tiempo. En el tiempo, ¿cuánto tiempo me va a durar este bien? Hay bienes que se deprecian en función del tiempo y hay bienes que debemos depreciarlos en función de unidades, ¿me entienden? No podemos hacerlo de otra forma. Bien, entonces, los que están en cuanto a la duración esperada, línea recta, crecientes y decrecientes. Veamos entonces cuáles son los de unidad de producción. Los de unidad de producción tenemos el valor de producción dividido las unidades totales a producción, es el valor de depreciación que voy a asignar por unidad producida, por kilómetro recorrido, por hora trabajada. En el caso de línea recta, el valor a depreciar lo asigno en función de determinadas o sea, determinada distribución o división de la vida completa en periodos, normalmente en periodos anuales. Hay veces que, como la empresa presenta información trimestral o cuatrimestral, deberá distribuirlo así, o directamente, si presenta, como en todas las empresas ya hoy en día, presentan información mensual, necesitaremos atribuir o distribuir la depreciación a lo largo de cada mes. Bien. Entonces, sigamos con el método de la línea recta. Vamos a tomar el valor a depreciar y lo vamos a distribuir en el tiempo estimado de duración. Esto ya lo vieron ustedes el año pasado, por lo tanto pueden repasarlo y si no también van a ver algún tipo de ejercicio. Después vienen métodos crecientes. Hay un método que, digamos así, lo expone Fowler-Newton, que se llama método de Ross-Heideck. Este método es un método que va determinando a través de una fórmula la depreciación acumulada en determinado momento del bien. Entonces, toma el importe de depreciar por la, digamos así, I sobre N es el valor, digamos así, de cada uno de los periodos, o sea, bien, donde en esa fórmula el I minúscula es el número de periodo en el que está en ese momento haciendo la depreciación acumulada, el que pertenece a la depreciación acumulada, sobre la cantidad total del tiempo periodos de vida útil que tiene el bien. Supónganse que el bien tuviera una cantidad de 50 años. Estamos en el año 15 de la vida útil del bien. Entonces, I sería 15, N sería 50, más I, o sea, el periodo sobre la cantidad de tiempo total, o sea, en nuestro ejemplo, 15 sobre 50, elevado al cuadrado, dividido 2. Evidentemente que a medida que avanzamos en el año de la depreciación, va a ir subiendo el numerador, por lo tanto la depreciación acumulada obviamente va a ir creciendo. ¿Cómo determinamos la depreciación asignable al ejercicio? La depreciación asignable al ejercicio se va a hacer por diferencia de depreciaciones acumuladas. La del cierre del periodo 15 menos la del cierre del periodo 14, la acumulada del cierre del periodo 14, me da la depreciación del ejercicio 15, de acuerdo en el ejemplo que habíamos dado. En el caso de los métodos crecientes,
y decrecientes por suma de dígitos o métodos de Cole o Cole. Los métodos de Cole tienen la siguiente fórmula. Se multiplica el valor a depreciar por la cantidad de años de vida útil, o por el año de la vida útil de la cual se trata, dividido, ¿qué cosa? Los años de vida útil por los años más 1 dividido 2. ¿Qué es esto? Ahí quizás la primera n en el valor a depreciar por n no ha sido del todo inteligente, porque tendría que haber puesto un i ahí o una nominación distinta. Entonces, el valor a depreciar se pone el ejercicio o el número de ejercicio por el cual se deprecia. Vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan. Supónganse que yo voy a depreciar, tengo un rodado, lo voy a depreciar en 5 años. Perfecto, por método decreciente. Es decir, ya después voy a explicar por qué se usa un método u otro. Entonces, ahí se pone, vamos a ver por ejemplo el primer año. ¿Cómo depreciaría? N5. Entonces el valor a depreciar se multiplica por 5 y se divide por 5 más multiplicado por 6 dividido 2. Entonces 5 por 6 es 30, dividido 2 es 15. Entonces el coeficiente, el denominador va a ser siempre 15. En el primer año es 5 sobre 15, en el segundo año 4 sobre 15, en el tercer año 3 sobre 15, 2 sobre 15, 1 sobre 15 y ahí terminó. Eso sería decreciente. Cuando es creciente es al revés. 1 sobre 15, 2 sobre 15, 3 sobre 15. Es el NS que acompaña al valor a depreciar, que multiplica arriba en el numerador. Bien. En el caso del porcentaje fijo sobre el valor residual, se va aplicando un porcentaje determinado. Supónganse, yo voy a aplicar el 2% en la depreciación de un inmueble, pero el inmueble no le pongo valor de rezago, no le pongo valor residual, le pongo un valor final. No es un buen ejemplo, vamos a tomar una máquina, por ejemplo. El inmueble siempre va a tener un valor residual que es el terreno, ¿no? Y el recupero de la demolición, si es que el recupero es superior digamos así, al costo de la demolición, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar otro bien, un muebles y útiles. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, estos bienes los vamos a depreciar a una tasa de aproximadamente el 3% anual en 33 periodos. Yo creo que vamos a estar un 4% anual en 25 periodos. Entonces, ese es el porcentaje que voy a ir aplicando. No determino valor residual, o sea, lo aplico sobre el valor depreciable completo, o sea, sobre el valor de reconocimiento contable completo o valor de origen, como se le llama. Entonces, ese valor va a ser afectado por el porcentaje todos los años del 4%. 4% el primero, 4% el segundo. Pero ¿sobre qué se aplica el 4%? Sobre el valor a depreciar, no. En el primer año es sobre el valor a depreciar ese 4%. En el segundo año, si vamos a aplicar la tasa del 4, es el valor a depreciar menos la depreciación ya del primer ejercicio. Entonces, ¿qué valor residual contable me queda después de la primera depreciación? Supóngase que yo tengo un bien de 100.000, le aplico el 4, son 4.000. Entonces, el segundo año la depreciación se aplica el 4% sobre 96.000. El tercer año sobre 90, sobre lo que la diferencia, si 96 por el 4%, supóngase que da 3.858, por dar un número. Entonces, 96.000 menos 3.858 es sobre ese valor, que será 92.100, 92.140 sobre 92.140 va a ser el 4%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar?
En cada año voy a ir depreciando sobre un valor menor. ¿Por qué? Porque es el valor original menos la depreciación acumulada hasta ese momento. ¿De acuerdo? Por eso es muy probable que sea como una línea que se extiende en el tiempo la depreciación porque tiende a ser infinita. Bien. Ahí para practicar tienen algunos ejemplos. Un decreciente a porcentaje fijo. Bueno, ¿cómo lo harían en 10 años? ¿Cómo es la fórmula? Fíjense, si es decreciente, primero tomo el último año. Entonces, 10.000, que es el valor de origen, menos el valor residual que es 0. Entonces son 10.000 el valor a depreciar. 10 años, ¿cómo lo calculo en el método? El método es el siguiente. Recuérdense, no, ese va a ser el, perdón, ahí me he confundido yo. Bueno, vuelvo sobre el ejemplo. Vamos a tomar el decreciente a porcentaje fijo sobre el valor residual. Me había confundido con el col. Pensé que estábamos en un ejemplo de col. Bueno, vamos a ver este. Fíjense, 10.000 pesos el valor de origen. Ya dijimos que en el método decreciente a porcentaje fijo sobre el valor residual no tiene valor residual, por lo tanto el valor residual es 0. El valor depreciable es 10.000. 10 años. Perfecto. ¿Cuál es la tasa? Lo vamos a una tasa del 20%, lo vamos anual. Entonces, el primer año, ¿cuánto vamos a depreciar? Vamos a depreciar 2.000 pesos. En el segundo año, ¿cuánto vamos a depreciar? Bien, vamos a depreciar el 20% sobre 10.000 menos 2.000. Va a ser 1.600 pesos. En el tercer año, entonces, va a ser, ¿cuánto va a ser la depreciación? Y va a ser 10.000 menos 2.000 menos 1.600, igual. Entonces, sobre esa diferencia, van a ser a lo mejor 6.400 pesos por el 20%, me va a dar, supónganse, 1.280 pesos de depreciación. Y así sucesivamente, ustedes van viendo que de 2.000 pasó a 1.600, después 1.280, es decir, va bajando la tabla de depreciación, o sea, el monto de la depreciación del ejercicio, por eso se llama decreciente, ¿me entienden? Bien, entonces ahí estamos con ese tema. En el método de Ross-Heide, acuérdense que es el valor a depreciar, importe a depreciar, que se multiplica por el periodo por el cual supóngase en el primer año, por el periodo 1, entonces, fíjense la fórmula, por el periodo 1 que se multiplica por el periodo 1 sobre 5 más 1 sobre 5 al cuadrado, y me va a dar un resultado. Así sucesivamente, en el segundo año será 2 sobre 5 más 2 sobre 5 al cuadrado. Por eso siempre el valor de la depreciación va a ir creciendo, sobre 2, siempre sobre 2. Bien, entonces recuerden la formulita y traten de seguir esa formulita en un formato Excel y a ver cómo termina dándoles. Ahí se van a entretener un rato. Después, el método de suma de dígitos. El método de suma de dígitos es el que yo les empecé a explicar hace un rato. El valor de origen 9.000, el valor residual 1.000. Por lo tanto, lo que vamos a depreciar son 8.000. Bien, ¿cuál es la vida útil? 10 años. ¿Cómo hacía yo el divisor, el divisor de ese valor depreciable? Y decía 8.000, que es el valor depreciable, está en el numerador,
y esos 8.000 lo tengo que multiplicar por el año que voy a depreciar y lo voy a dividir por ¿cuánto? Por 10 más 11 sobre 2 que, perdón, 10 por 11 sobre 2 que es 55. 10 por 11 es 110, dividido 2, 55. Entonces el cociente, el divisor o el denominador en la división va a ser 55 en este ejemplo. Si es creciente voy a decir 8.000 por 1 dividido 55. En el segundo dinámico voy a decir 8.000 por 2 dividido 55. 8.000 por 3 dividido 55, 8.000 por 4 dividido 55, 8.000 por 5 dividido 55 y así sucesivamente hasta llegar al 10º año. Si es decreciente voy a decir 8.000 por 10 sobre 55. 8.000 por 9 sobre 55, 8.000 por 8 sobre 55 y así sucesivamente hasta llegar al año 1. Bien. En los proporcionales, ¿qué hacemos? Sacamos el valor depreciable, un valor de origen 84 menos un valor recuperable final de 12.000 me da un valor de 72.000 pesos a depreciar. Los 72.000 lo vamos a dividir en 3.600 horas y esa división me va a dar 720 dividido 36, me va a dar 20. Entonces, entonces 20 por hora. Entonces, si trabajaron 600 horas, 600 por 20 me va a dar 12.000 pesos de depreciación en el primer ejercicio o en ese ejercicio. Bien, ¿qué es la revisión de coeficientes? Bueno, la revisión de coeficientes es establecer el nuevo monto de depreciación a aplicar. Ya alterando un poco las condiciones establecidas inicialmente en la depreciación. ¿Por qué razones? Por varias razones pueden ser. Porque el bien se estima que no va a tener la durabilidad esperada en un primer momento, habida cuenta del desgaste que ha tenido, habida cuenta, bueno, puede ser una de las razones. ¿Por qué más? No, porque se ha visto que tecnológicamente el bien ya no va a poder durarnos 10 años, sino nos va a durar 7 años, o 10 años, 5 años, o no nos va a poder durar 20 años, sino nos va a durar 10. Entonces, evidentemente, hay veces que estos elementos de juicio están en un primer momento y no se tienen en cuenta. Y hay veces que realmente aparecen al tiempo de estar utilizándolo, aparecen. Entonces, para cada una de las situaciones una solución un poco diferente. Lo cierto es que la depreciación se corrige. No solamente se corrige de ahí en adelante, como en el caso de las nuevas evidencias que se encuentran para depreciarlo de otra forma, sino hay veces que también hay que arreglar los resultados de ejercicios anteriores a través de un ajuste por el hecho de que no se hayan tenido en cuenta y como error, como omisión, no se tuvieron en cuenta oportunamente y ahora hay que corregir para atrás. Entonces, cuando hay que corregir para atrás, tenemos que trabajar con áreas sin duda porque hay un defecto o un exceso de depreciación y cuando es de aquí al futuro, el valor residual que queda en el momento de esa determinación hacia adelante y hacia el final de la vida útil del bien será la nueva, digamos así, la nueva tasa o el nuevo monto de depreciación que habrá que aplicar a cada ejercicio. Bien. Entonces, las nuevas estimaciones sobre capacidad de servicio de los bienes, valor recuperable, otro elemento considerado para el cálculo, son las cosas. Entonces, son hechos nuevos y corrigen hacia adelante. O sea, si estas tres cosas son nuevas, como les decía recién, son determinaciones a las que concluimos al tiempo ya de estar usando el bien, entonces cambiamos el método de depreciación o directamente cambiamos la forma de depreciar aplicando el método o hacemos algo que adecue
la posibilidad de, digamos así, de depreciar totalmente el bien en el tiempo, en las condiciones, en las unidades que quedan, en etcétera, etcétera. Estamos ajustándolo a la nueva estimación. Si hay errores, como dije recién, entonces se tiene que usar área, porque obviamente cambia en las aplicaciones contables o las políticas contables, como dicen los autores, de la medición del bien, y también cambian las mediciones de la depreciación. ¿Qué pasa con la baja por retiro por siniestro? Cuando los bienes de uso dejen de cumplir las condiciones establecidas, o sea, ya no se puedan considerar activos. ¿Por qué? Porque no están capacitados para generar, para contribuir en el proceso de generación de flujo futuro de fondos a la empresa o al ente. Entonces se los tiene que dejar de considerar como tales, por lo tanto se los tiene que dar de baja. ¿Cuál es el tratamiento contable? Y depende del destino de cada bien. Si el bien se va a quedar ahí arrumbado en un rincón de la empresa, es un tema. Si el bien, que muchas veces ocurre con muchos bienes de eso, si el bien puede ser vendido, que sería lo ideal, en ese caso, entonces, deberá tomarse qué valor se puede obtener por la venta de ese bien. ¿De acuerdo? Entonces, ajustar el valor de ese bien a ese valor final. Supónganse, yo tengo un bien. Ahí viene la policía. Bien, seguimos con el... Cuando... Entonces, tenemos un bien que podemos rescatar, digamos así, a través de la venta, algún dinero, tenemos que tomar ese valor neto de realización del bien y llevar la medición a eso. Es decir, deberíamos dejar sin efecto las depreciaciones acumuladas y, digamos así, y ajustar el valor, digamos, el residual contable del bien, si es que tiene algún valor residual contable en ese momento todavía, y llevarlo digamos así, al BNR. Bien, que será el valor que recuperar por la empresa, y así lo dejará en activo hasta que lo da de baja, como otros activos, ya no como bien de uso, ¿no? Y si lo va a dejar guardado, pero sin uso y fuera de servicio, también deberá dejarlo como bienes dados o retirados de servicio, por el valor residual contable, o sea, dando de baja, digamos, la depreciación acumulada y la compensación completa o sea, la que llegue la depreciación acumulada en el valor de origen del bien, dejándolo por el valor residual contable, excepto que se estime que no va a tener ningún valor, entonces ya se reconoce la pérdida en ese momento y se da de baja. Con el caso de las ventas, los bienes de uso, recuerden que hay que reconocer el costo. Entonces, la venta, como cualquier otra venta, con la recepción de dinero, con una cuenta por cobrar, como fuere, y por otro lado el costo. ¿Cómo tenemos que tomar el costo? Bueno, en el costo tenemos que considerar, obviamente, tenemos que considerar la depreciación acumulada y la depreciación hasta el momento en que el bien es dado de baja. Las depreciaciones acumuladas deberán de evitarse en ese momento de la baja del bien por venta. Deberá cargarse la depreciación devengada del ejercicio hasta el momento de la baja, y acompañando eso, si hay alguna diferencia, digamos así, entre los valores de los débitos y el valor del crédito, el valor de origen del bien, que es el que se da de baja por el valor de origen, entonces la diferencia es el costo. Supongamos que yo tengo un bien de 100.000 pesos, del cual se han depreciado más o menos 60.000 pesos. Queda 40.000 pesos de valor residual contable.
y se vende en la mitad del ejercicio. Por lo tanto, el cargo de depreciación del ejercicio es 10.000 pesos y en este caso, como estamos en la mitad del tiempo, le corresponden 5.000 pesos más. ¿Cómo sería el asiento en ese caso? Bien, la depreciación acumulada de 40.000 pesos se va a debitar, la depreciación del ejercicio de los 5.000 pesos se va a debitar, y el bien se va a dar de baja por 100.000. Entonces me están quedando 55.000 pesos, que va a ser el costo de venta del bien. A lo mejor el bien lo vendí por 50.000 pesos, por 150.000 pesos, por 100.000 pesos, por 180.000 o 200.000 pesos. No importa cuánto lo vendí, eso, la diferencia entre la venta y el costo de venta es lo que va a marcar el resultado de la venta del bien. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tema de depreciaciones. Ya la ampliación del mismo se va a hacer por vía de los trabajos prácticos.